Hola, buenos días, bienvenidas al taller Estrategias de Análisis Dendronológico en Climas Templados y Cálidos, a cargo de la maestra Sonia Oreano, quien actualmente está haciendo su doctorado en Geografía en la UNAM. Sonia, te doy la bienvenida y estamos gustosos de escucharte en este taller en el que nos vas a platicar un poquito, porque sé que es un trabajo súper amplio de tu investigación doctoral y lo que has estado trabajando también durante los últimos años. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Decidí llamarla así Estrategias de Análisis Dendrocronológico en Climas Templados y Cálidos. Y bueno, antes que nada agradecer a todos quienes han colaborado en este trabajo y a todos los profesores. Y bueno, vamos a empezar. De alguna forma, primero, lo que vamos a hablar va a ser lo que es la dendrocronología, y después vamos a hablar lo que son las consideraciones para su aplicación, la aplicación de la dendrocronología. También vamos a ver dos ejemplos en cómo se aplica en diferentes áreas, en ambientes templados y ambientes cálidos. Eso es en general lo que vamos a identificar en esta charla. Y bueno, primero, ¿qué es la dendrocronología? Al principio, pues se podría pensar que es una ciencia en el que podemos imaginarnos varias cosas, pero en sí la dendrocronología proviene del griego, que significa árbol, cronos, que significa tiempo, y logos, que significa conocimiento. En sí es la disciplina estudia a los árboles. La ciencia que estudia los anillos del crecimiento de los árboles, datados al año exacto de su formación para analizar los cambios ambientales del pasado. Pareciera que es un anillo justamente como se piensa, ¿no? Un estudio del árbol, y prácticamente, a pesar que esta imagen es muy ilustrativa, es un anillo, pero realmente esta imagen que representa un anillo es que el árbol va a estar en función de los nutrientes que adquiere y además del clima. Entonces, realmente el árbol es una fuente de información de la dinámica forestal. Y bueno, en sí, ¿qué es la dendrocronología? Pues esto es, ¿no? Es el estudio de los árboles, tanto en diferentes presentaciones, desde un árbol vivo, desde un árbol que haya sido decapitado, en donde nos permite ver la información que nos puede dar. Entonces, ¿cómo es esto? En sí, esta información se ha manifestado en diferentes formas, desde Da Vinci mucho antes, pero él fue quien manifestaba en sus escritos que los árboles, a través de las hojas, manifestaban los anchos de los anillos. Los anchos de los anillos, pues prácticamente eran más amplios, y lo relacionaba con la precipitación. Sin embargo, en 1920, que fue Douglas, este es fue un astrónomo en el que ya permitió hacer el fechado. ¿Qué significa? Que bueno, que ya le empezó a identificar cómo poder ponerle fechas a cada uno de estos anillos. En sí, lo que trata la dendrocronología es muestrear un árbol con una barrena, en este caso un Presler, que es este color azul, es como una inyección que se le da al árbol. Puedes tenerlo un núcleo o una sección transversal, en donde nos va a permitir a ver las diferentes densidades de la madera. Y bueno, ¿cómo se data? Se data cuando se sabe cuándo se cortó. Se empieza desde lo que es la el primer, la primera muestra que va sacando es el primer año. Cada anillo es un año. Entonces, tanto la línea clara como la línea oscura, que es muy pequeña, significa que es un año. En sí, este es, como aquí se dice, la madera tardía y la madera temprana. Esto nos va a representar un año. Y de aquí se va contando. Entonces, aquí se empieza a contar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, en estos 10 primeros años, estas anomalías de crecimiento, que son prácticamente es un anillo más delgado, se puede decir que es una anomalía de crecimiento, en el que el árbol está registrando en qué condiciones o qué es lo que pudo pasar en ese año. ¿Qué es lo que hizo Douglas? Bueno, en este caso va a depender de la edad de los árboles, pero si encuentra otro árbol, ya sea muerto o incluso otro árbol vivo que tenga más años, pues empieza a correlacionar. Dice, bueno, este anillo delgado se parece a este anillo otro delgado.
Entonces empieza a hacer una datación que justamente es el fechamiento cruzado. ¿Por qué cruzado? Porque empieza a diferenciar uno con otro. Entonces el objetivo de la dendrocronología es eso, es reconstruir el pasado para proyectar un futuro. Si nosotros conocemos un pasado que va desde pues, más de cientos de años, podemos saber el comportamiento, en este caso que estamos en este evento de lo que es el cambio climático. Bueno, en general se ha basado con diferentes especies para poder hacer este fechamiento cruzado, desde especies que representan un tallo muy pequeño, pero que nos puedan decir mucha información, hasta especies donde tienen el tallo muy grande y también van a ser diferentes tipos de árboles que son muy longevos, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza lo que es la datación cruzada, que es el fechamiento y que nos puede decir en qué condiciones se presenta el árbol tanto vivo como en otras condiciones climáticas. Y bueno, como es un árbol, en este caso que se está datando desde vivos, la dendrocronología es eso, se va desde árboles vivos, que ya vimos que podemos identificar los diferentes tipos de anillos que nos va a representar ese árbol y podemos ver la situación en la que creció ese anillo. Podemos identificar diferentes tipos de maderas a través de los objetos a nivel histórico y sobre todo también ya identificar aquellas construcciones antiguas o incluso árboles enterrados. ¿En qué consiste? Bueno, justamente Douglas hace eso, ¿no? Bueno, en ese tiempo empezó primero con los árboles. Hoy en día, pues prácticamente esta datación cruzada se van acoplando de diferentes fuentes de información, desde árboles fósiles hasta árboles vivos. Lo que vamos a tener es de que sabemos, se van correlacionando con árboles vivos, se va identificando cuál es su patrón de crecimiento. Los picos altos significa que es depende, ¿no? El objetivo. En este caso, los picos altos pues va a identificar anillos anchos y los picos bajos, anillos delgados, que significa que hubo un estrés en ese momento, o sea, por una sequía también. Entonces, si podemos ver esta gráfica, vamos a tener información desde lo que tenemos, lo que nos va a dar el árbol desde los años recientes hasta los pasados. ¿En qué es lo que va a consistir esto? Bueno, va a depender del árbol que encontremos, cuáles son la información que nos va a dar. ¿Por qué la importancia de la dendrocronología? Bueno, justamente ya vimos que nos puede dar información de años muy atrás. Es importante porque es el nivel de precisión. Nosotros podemos tener información de series de tiempos de diferentes años, desde un año hasta más de 10,000 años. Sin embargo, pues esto va a depender de la función de las edades de los árboles. En comparación con otras dataciones, pues por ejemplo, si estamos hablando tanto de datación de argón o de uranio o incluso lo que es el carbono 14, cuando hablamos, por ejemplo, de datación del carbono 14, pues hay una variabilidad. Ustedes saben que para acotarlo, para disminuir su grado de error, pues va variando y estos tienen errores de 4, si no me recuerdo, entre 7 y 14 años de diferencia. Entonces, la importancia de la dendrocronología es eso, ¿no? El grado de precisión. Y a pesar de que se habla de años, pero también si podamos estudiar la madera temprana y la madera tardía que habíamos mencionado antes, pues nos da a nivel estacional. Y bueno, se ha aplicado mayormente en las zonas templadas o en estas zonas que son más climáticas estacional. ¿Qué significa? Que prácticamente pues son ambientes donde tienen más influencia continental y en donde se han encontrado además los árboles más longevos. Pero bueno, la base de la dendrocronología justamente es identificar los árboles más sensibles, que son los árboles que son dos tipos de árbol o dos tipos de formas de crecimiento. El árbol que es complaciente, que significa que crece bajo condiciones normales, que tiene agua todo el tiempo, que tiene sol, que está en una horizontalidad. Y los árboles contraproducentes o los no complacientes son los que están en pendiente, que también esos nos pueden dar información. Entonces, se buscan esos tipos de árboles que estén depende del objetivo, que más adelante vamos a ver el objetivo de este tipo de estudio. Entonces, como sabemos, el crecimiento va a estar en función de la lluvia. Entonces, si hay un deceso o un estrés, que no haya lluvia, pues lo va a estar identificando el árbol. En este caso, este es un árbol de ahuehuete que
que también no nada más se forman en las galerías, sino también en zonas con nivel freático somero. Este es un Pinus ponderosa que, bueno, en este caso es del área templada donde se sacó la fotografía. Y bueno, también otra base es justamente eso, ¿no? De que se identifican los patrones de cómo se ha estado creciendo o cuál es la evidencia histórica del área donde se va a muestrear. Prácticamente el principio de esto es de que la información presente de lo que nosotros podamos sacar al árbol es la información en la que podemos identificar cómo fue su crecimiento en el pasado. Entonces, esto se vuelve una herramienta fundamental para poder identificar los diferentes ambientes climáticos en diferentes zonas, ¿no? Y bueno, no nada más en las zonas en donde hay un efecto continental, sino que también en aquellas zonas, en áreas tropicales, en donde hay mayor aporte de agua y donde también, a pesar de que son árboles complacientes, como es el ahuehuete, no significa que no vamos a tener ese registro anómalo en los anillos, sino que también nos permite diferenciar. Por ejemplo, en este caso estamos viendo los diferentes niveles del agua, cómo va registrando, cómo se van identificando. Entonces, otros de la base es primero seleccionar el área de estudio en donde maximicen la variabilidad ambiental. Si nosotros vamos a seleccionar las grandes laderas o si vamos a seleccionar las partes bajas de la cuenca o incluso toda la cuenca, ahí va a depender del objetivo del estudio de lo que queremos realizar. La amplitud ecológica, justamente en dónde está creciendo el árbol, vamos a identificar, por ejemplo, si nosotros vamos a identificar el ambiente en esta parte de la cuenca, pues justamente nos agarramos para identificar cuáles son los árboles más sensibles que estén identificando este registro climático. Y bueno, hacer el fechamiento cruzado, que ya dijimos que prácticamente no nos podemos quedar nada más con una especie, vamos a encontrar especies y tanto árboles de diferentes edades, en donde nos va a dar más información. ¿Cuál es la otra? Prácticamente entre más tengamos la información del radio del árbol, sea por un núcleo, sea por una sección, pues vamos a disminuir la variabilidad en tanto a la aplicación estadística. Entonces, entre más se muestre una mayor amplitud en un área y más se analizan más árboles, vamos a tener mejores resultados. Y bueno, esto va a estar en función de lo que es los años que nos pueda dar de información los árboles. En Estados Unidos se ha encontrado que prácticamente los árboles con más longevidad es de casi los 5,000 años. Y bueno, aquí en México, árboles, en este caso Taxodium, que está identificado con edades de 1,650 años y que se encuentra en San Luis Potosí. Y bueno, en general la dendrocronología, como podemos ver, las bases pues implican parte de varios principios, en este caso se ha considerado como una disciplina, creo que varias partes de las ciencias podemos considerar que son interdisciplinarias, pero es interdisciplinaria porque en el momento de que nosotros estamos identificando incluso lo que habíamos manejado, ¿no? ¿Dónde se va a muestrear? Pues tenemos que saber varios tipos de conocimientos esenciales porque podemos indagar a mayor información o lo que esté registrado, conocimiento forestal, de cómo es la geología, de cuál es su distribución ecológica a través incluso de la geografía, la biología, los tipos de especies que nos va a dar, cuáles son los árboles que registran esos anillos. En la arqueología, cuáles son las zonas en donde aparentemente no ha existido un asentamiento antrópico antes o durante, o cuáles son los registros que nos pueden dar estos tipos de información que nos pueden dar los arqueólogos o los civiles incluso, ¿no? Cuando se hacen las proyecciones para el manejo de ciertas construcciones. Entonces se vuelve muy interdisciplinaria, pero también transdisciplinaria, que justamente se empieza a identificar con diferentes instituciones que abarcan diferentes temas. Y bueno, ya la multidisciplinaria, lo que compete la sociedad de las necesidades que ahorita estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, los riesgos, estos fenómenos de riesgos, tanto geomorfológico como geológico o hidrometeorológico. En sí, por eso, a partir de esto, se vuelve se empieza a desglosar las subdisciplinas, por ejemplo, dentro de
dendropirología, que prácticamente es el estudio de cómo una cierta montaña ha presentado incendios, no nada más en la actualidad, sino que el árbol empieza a registrar ese tipo de evento, un incendio, en donde se empieza a reflejar en la vida del árbol. La dendrohidrología, igual en las zonas de las cuencas, en donde nos puede dar esa información, los diferentes niveles de agua que va registrando, sea en la cuenca baja o incluso desde la cuenca alta, en donde se empieza a ver cómo ha sido la incidencia tanto de la precipitación y, bueno, a cuenca baja las zonas de escurrentía. La dendroecología, justamente en toda esta incidencia desde insectos que hayan afectado a un árbol o desde la afectación antrópica, cuando empiezan a deforestar y cuando empieza a haber una incidencia dentro de un bosque. La dendrogeomorfología, en todos estos deslaves que han ocurrido a través de los tiempos, que, bueno, ya partiendo desde una forma geológica, a veces siempre no es tan fácil identificar estos eventos, pero a través de la dendrogeomorfología, del proceso de estos tipos de deslizamientos, se pueden registrar los árboles, lo empiezan a identificar a través del estrés o en este caso de una resina, que al rato vamos a estar hablando de cómo se identifica. La dendroclimatología, que ha sido muy esencial, que es una de las áreas mayor desarrolladas, porque si se dan cuenta, pues el árbol depende de muchos factores y esencialmente de la precipitación y de lo que son de las temperaturas. Y la dendroarqueología, justamente para hacer este cross-dating, ¿no? Ya se está desarrollando mucho en la dendroarqueología, justamente porque se empiezan a tener más están buscando más información acerca de estos árboles que son enterrados, acerca de estos árboles que son de las haciendas, en donde nos pueden dar más información acerca de lo que queremos analizar. Y, bueno, ¿de qué va a depender? Va a depender de todas las respuestas que nosotros queremos contestar, tanto de las necesidades sociales como las científicas. Entonces, por ejemplo, puede responder a estas preguntas, que es cuándo ocurrió el evento, si estamos hablando de no sé, de un evento, de una inundación o de un incendio forestal, o también cuándo fue una sequía, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de estos eventos? Cada cuándo se fue registrando. El árbol te puede decir cuándo, el periodo o los años exactos cuando se registró ese evento. Entonces, estos responden a estos tipos de preguntas, pero va a estar en función, por eso el tema es la dendrocronología en climas templados y en climas cálidos. ¿Por qué? Porque si bien es conocido que en diferentes zonas se comporta diferente, ¿no? Hay un efecto de continental, hay un efecto de donde hay mayor incidencia del calor, y, bueno, ya ahí depende de las condiciones geográficas, que por eso justamente este tema es así, ¿no? A través de las secciones que se han identificado, las secciones transversales de los árboles, nos va a dar diferentes tipos de respuestas si el árbol va a estar localizado en una zona templada o si hay un árbol o de lo que estamos queriendo estudiar en la zona cálida. Va a depender de la especie, va a depender de la influencia climática y va a depender de los aportes también, si nos vamos a una forma más estricta de lo que es el tipo de árbol, si es complaciente o no complaciente, que dijimos que se desarrollan horizontal o se desarrollan en laderas. Se ha demostrado con estudios que justamente en la parte zona cálida o las zonas tropicales hay una variabilidad en los anillos de los árboles. A pesar de que se puedan analizar las mismas especies, se han estudiado mucho que hay más sensibilidad, hay diferentes respuestas en estas zonas, en la que por eso se tiene que diferenciar. No es lo mismo muestrear un pino en la zona templada que un pino en la zona cálida o una zona intertropical. Y eso va mucho justamente con el ambiente en donde se está desarrollando. Entonces, se vuelve un reto para estudiar en las zonas tropicales, justamente para poder hacer la datación cruzada y justamente para poder ajustar bien las curvas en su momento, cuando se habla de la ocasión, las aplicaciones estadísticas, para poder identificar bien las respuestas. Bueno, ¿qué vamos a identificar ahorita con dos ejemplos en lo que he tenido la oportunidad de identificar cuál es la necesidad como cuando queremos aplicar la dendrocronología? En general, este es una mapa en el que todos los puntos negros
se han registrado en una base de datos a nivel, en una plataforma que se registran todos los datos que se van encontrando, porque estamos hablando de un clima y prácticamente pues, nos competen, les compete o nos compete a todos identificar estos patrones a nivel global. Y todos los aquellos colores que son diferentes a los negros son los que no están en la plataforma. Entonces, de aquí empezamos a tener o poner un foco, ¿no? O sea, cómo vamos a identificar, cómo vamos a correlacionar nuestros datos con un fenómeno que es, pues, a nivel ya regional, ¿no? En torno, por ejemplo, a una zona templada, una zona cálida. Vamos a empezar con lo que es una zona templada y que vamos a definir esto. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, va a depender del objetivo que queremos hacer. En este caso vamos se planeó justamente ver si la zona es apta para aplicar la dendrocronología. Se hizo un enfoque de diferentes ámbitos desde aplicar la dendroclimatología, la dendroecología y la dendroecología. Nos vamos a enfocar con la dendroclimatología y la dendroecología. Bueno, ¿cuál es la base esencial para seleccionar los sitios, conocer la especie, la distribución de la especie, la historia de la zona y si hay la distribución de la urbanización? Esto es muy importante. Si nos vamos a referir dentro del clima, pues es importante seleccionar los sitios que están alejados de las zonas urbanas. Si vamos a aplicar la dendroecología para ver cuál es la influencia de alguna afectación, pues va a ser todo lo contrario, ¿no? En todo caso, en este caso, por ejemplo, que se analiza este tipo de montaña en donde se encontró que ha habido intervención desde 1948. Entonces, en este caso fueron si se aplica la dendrocronología en zonas muy montañosas alejadas y en zonas cerca de hay influencia antrópica. Bueno, ¿qué se hizo? Prácticamente es en la zona muy alejada, en lo que es una montaña, se identifican primero los árboles, se encontraron primero los juníperos, que a pesar que se observan que son árboles pequeños, pero no por ser pequeños significa que no nos va a dar información. Y también los otros árboles que son los pinos ponderosos que también están en la zona. Entonces se eligen cuáles son los árboles con mayor predominancia en esta zona templada en la que está prevaleciendo. Bueno, se selecciona la especie en tanto a lo que es la aplicación de la climatología para ver cuáles son las respuestas de estos árboles. En cuanto es la ubicación de un muestreo dendroecológico, la forma es identificar en donde haya una influencia antrópica, se muestrea cerca de la influencia antrópica y otros 50 pies adentro para identificar cuál es esa variabilidad, ¿no? Cómo está afectando una influencia antrópica y el árbol, qué es lo que nos va a estar diciendo. En general, al principio, pues ya le había comentado que se muestrea con un taladro Presler. El principio siempre es el mismo, que se muestrea a 90 grados. Pero, pues no existe, o sí existe en unos libros que dicen que tiene que ser a 90, efectivamente, porque tiene que salir las muestras bien realizadas. Pero para que se haga esto, no siempre es a la altura del pecho, va a depender también de cómo se encuentren las muestras y el interés, porque no siempre tenemos árboles a nuestra disposición como nosotros queremos muestrear. Entonces, va de diferentes formas. En fin, en sí consiste en el barreno pues, de los árboles, es como una inyección, se mete, se saca la muestra, una vez que esté adentro se le da la vuelta, se saca la muestra, se obtiene un pequeño núcleo y después se identifica que realmente, esta es una etapa de campo muy importante, se identifica que realmente se observen los anillos que sean perpendiculares. Si no, pues se desecha la muestra. Es importante porque para tener menor incertidumbre siempre es a partir de los datos. Y si los datos no están bien medidos, en este caso bien muestreados, pues simplemente vamos a tener mayor grado de incertidumbre, ¿no? Porque no se está realizando adecuadamente. Y bueno, esto es con los árboles vivos, pero también se trabaja con los árboles muertos, que prácticamente en este caso, pues se buscan esos tocones donde ya los árboles ya están decapitados y se saca una muestra para ver cómo, en este caso la aplicación dendroecológica, pues para ver cuál fue lo que registró este árbol y qué es lo que ha registrado el árbol vivo. Y bueno, en general es un proceso de etiquetar muestras, se le pone la especie, se identifican con cada una de los ID, la longitud y las condiciones en las que está la zona prácticamente, ¿no?
se preserva con popotes y se transporta con periódico. Esta forma va a variar de diferentes lugares, depende en dónde van a muestrear, pero es importante saber que no necesariamente existe una forma de hacerlo, ¿no? O sea, va a depender del tamaño de la muestra, va a depender del objetivo. En este caso se presta porque muestreamos con un Pressler de menor diámetro y se presta para que lo pongamos transportar en unos popotes y se preserve sin que esta se modifique. Ya llegando al laboratorio, se monta en un portamuestra que prácticamente es mandar a hacer el porta, ¿no? Que prácticamente que esté realizado al tamaño en este caso, del núcleo que se obtuvo de campo. Nada más se requiere el porta, que es este porta de muestras y resistol. Aquí lo importante es cuidar que se peguen con estas bandas que estén perpendicularmente. Es lo más importante porque al momento de lijarlos es lo que nos va a dar la respuesta. Y se amarran bien prácticamente con un hilo, en este caso de algodón, para que no se deforme, porque al secarse la madera pues empieza a deformar. Entonces ese es el principio en general. Se hacen de diferentes formas, pero en este caso pues así se hizo. Una vez que esté seca a temperatura ambiente, pues prácticamente se corta en estos pedacitos, se lija a diferentes granulometrías, llegar hasta 400 va a depender de cómo se vaya observando, si ya se observan los anillos. Ya cuando esté pulida, se puede observar incluso aquí los anillos de crecimiento y se analiza a nivel microscopio. Entonces, ¿cuál es el principio? Prácticamente en este sentido, identificar, ya lo podemos identificar a nivel década, se le pone un puntito, como es aquí, se le pone un puntito con un lápiz. Si son 50 años, se le pone 10 años, se le pone, no sé si son 50, perdón, se le pone 2 puntitos. Y pues si ya estamos hablando ya de más de años, pues ya se le empieza a poner 3, ¿no? Si son más de 100 años. Y una marca horizontal, cuando son los anillos falsos, que son los anillos falsos, va a depender de la especie. A veces se identifica que como si fuera un anillo, pero a nivel microscopio, pues te va indicando que no es un anillo, sino que es un anillo falso que prácticamente forma de un mismo anillo. Anillos perdidos, en donde aquí es donde empieza a verse lo interesante, porque nosotros tenemos que conocer la especie y en dónde estamos, si es que hay más información que nos pueda dar en la zona. En este caso estamos en una zona templada y bueno, verlo ya más cerca va a implicar de que nosotros empecemos a identificar cuál es la información que ya se tiene previa y bueno, en este caso, en esta zona en donde se ha muestreado mucho, porque es una zona en donde les había comentado que se han hecho más estudios y porque también pues hay más especies donde tiene buena resolución para estas respuestas. Consultamos a lo que es el Banco Internacional de los Datos, en donde nos va a dar toda esa información, en donde nosotros queremos ver cuáles son las respuestas que se han tenido antes, ¿no? Identificamos en la base de datos que está disponible ese acceso. Nosotros identificamos toda la información que existe en esta plataforma, nos vamos a lo que son los datos paleoclimáticos, lo identificamos por especie, nos va a dar acceso a toda la información. Si nosotros le vamos a poner Pinus ponderosa, nos va a dar toda la información de esa especie. ¿Qué vamos a hacer? Pues la vamos a bajar, nos va a dar toda la información de cada especie. En este caso se identificó por autor, que es este autor de stock, y otro. ¿Qué es lo que nos va a dar? Bueno, nos está diciendo que ya se muestreó, bueno, que ya se ha muestreado esa especie, que esa especie tiene la edad de 346 años en donde esa especie fue muestreada, que tiene una muy buena correlación que a nivel de este proceso estadístico pues varía, va a depender de la especie, en este caso, que estamos hablando de Pinus ponderosa, tiene una buena correlación que va de 0.4 a 0.5. Entonces, ya aquí de entrada sabemos los años y tenemos que es una correlación adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos toda esa información de datos y empezamos a identificar, por ejemplo, en estos datos nos está dando el año y la respuesta. ¿Qué es estos? Unas líneas horizontales que prácticamente de forma general, si no tiene, por ejemplo, en este caso, este año no tiene una línea horizontal más prolongada, significa que ese año el ancho del anillo es menor. Y para aquellos años que
tienen la horizontalidad más prolongada, pues significa que el ancho es mayor. Entonces, a partir de estos datos de información, nosotros empezamos a identificar, bueno, ya tenemos un dato previo, ya hay estudios previos que nos pueden dar esa información. En este caso, pues empezaron los años, se registró desde 1400, y bueno, esto es importante identificar porque nos va a dar una forma de saber cuál es la distribución de los árboles que ya se han estudiado y sobre todo una información previa para poder hacer esta correlación entre la especie que nosotros ya estamos no identificando, sino que muestreando, identificar cuáles son las anomalías de estos árboles, de estas muestras. Bueno, como ya identificamos en los previos cuáles son los anillos anchos, cuáles son los anillos delgados, bueno, aquí nos está diciendo que prácticamente el año de 1951 es un anillo delgado y en 1956 es otro anillo delgado. Si se dan cuenta, el anillo delgado pues está más pequeño. Entonces ya empezamos a identificar cuáles son los anillos. En este caso, en 1929, otra vez un anillo delgado y en 1920 es un anillo grueso. Aquí, como vimos, es un punto para cada década, de aquí a acá son 10 años, entonces se le pone un punto. Y así nos vamos. Se hace también lo que es el escletoplot para identificar en una muestra, esto se hace físico, en este caso es una lectura de una sección transversal, en donde vamos comparando diferentes secciones transversales para identificar las anomalías que se van presentando en las diferentes secciones transversales. Y tiene que coincidir, el escletoplot es eso, para darnos una idea de ir seleccionando las muestras que tengan una coincidencia. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Aquí estamos coincidiendo en estas barritas, hay una coincidencia. Aquí no, pero en estas sí, ¿no? Dos no, sí. Y va a depender también de cada lector cuál es su enfoque. Entonces, una vez que ya tengamos bien identificado las décadas, en este caso 10, 20, 30, 40, 50, y aquí son 2 puntitos. Se van enumerando, ¿no? No identificando todavía el fechado porque, bueno, va a depender de la información previa y de lo que estemos, si sabemos ya la edad del año cuando se está muestreando, en este caso, pues fue el 2024. Y bueno, entonces, ¿cuál es una vez que se haya hecho el escletoplot, se hace una medición precisa con el Vermex, es uno de los aparatos que más tiene mayor confiabilidad por su grado de precisión de 0.001 milímetros, pero también depende, ¿no? Depende cuál es el objetivo. En este caso, tanto fue el objetivo climático y el ecológico, que prácticamente hicimos de 2 formas. En este caso también se escanea, que va a depender del tipo de escáner, pero prácticamente como regla, pues se escanea mayor a 1200 dpi. Una vez que se escanea, se pasa a los programas tanto CoreRecord como CDentro, que en CoreRecord prácticamente empezamos a identificar año con año. Si nosotros sabemos que lo cortamos o empezamos a perforar en el 2024, bueno, se identifica lo que es la corteza y aquí no se muestra, pero bueno, empezamos a identificar anillos por anillo. De aquí a acá es un anillo y empezamos a contar uno por uno. Esto es lo que nos va a dar. En este caso no vamos a medir ni madera temprana ni madera tardía, porque nada más lo que estamos midiendo es, en este caso, el clima y la incidencia del efecto antrópico. En general, tanto si se mide como por Belmex y también por CDentro, este programa que es el COFECHA es para verificar la calidad de fechado, que prácticamente es muy fundamental y prácticamente es la esencia de la dendrocronología, y es donde nos va a dar los diferentes tipos de respuestas, resultados, y nosotros vamos a identificar cuáles son las precisiones que va a depender en este caso de la especie. Y bueno, no voy a abordar mucho este tema de la estadística porque es más amplia. Ahorita nada más estamos identificando cuáles son las formas de aplicar la dendrocronología en estos 2 ambientes. Bueno, ¿qué es lo que se tuvo en esta aplicación? Que prácticamente en este caso se obtiene esta gráfica, que es el índice, la anchura de los anillos, que se estandariza, y que se tuvo información ya aquí ya tenemos 2 tipos de información, del autor que trabajó antes
y de lo que nosotros empezamos a muestrear. Entonces se juntan los dos y aquí ya se vuelve a complementar de la información que el otro autor ya puso, pero nosotros ya con los resultados identificamos en los últimos años de la gráfica. Nos estamos dando cuenta que prácticamente, tanto en la aplicación, cuando se le aplica la desviación estándar, hay una desviación más en los últimos 30 años, que prácticamente que es en donde fue el muestreo con el fin ecológico, ¿no? Y que hay una incidencia antrópica en esos últimos años. Y bueno, la correlación también los está marcando prácticamente. Hay una disminución de correlación entre estos anillos. Entonces, esto es en torno a la dendroecología, pero en torno a la dendrohidrología prácticamente también se identificó, y eso fue un tema de discusión entre los compañeros que están enfocados en la arqueología, los de climatología y prácticamente los de dendroecología, que cuál era por qué se comportaban en diferentes formas. Bueno, en lo que fue la zona donde no había incidencia antrópica, se empieza a registrar lo que es el efecto del cambio climático en los últimos 30 años, y pues más se visualiza en la zona en donde se aplicó la dendrocología, pues más incidencia, eso ya es más sitios, es más una aplicación del sitio, de cómo ha incidido ahí el asentamiento de la influencia antrópica. Entonces, nos dio dos resultados, ¿no? Sí se puede aplicar la dendrocronología en la zona en donde se aplicó la dendroclimatología, y en donde se aplicó la dendrocología hay una influencia antrópica en la zona. Bueno, ese es en general para un clima templado. Y ahora en un clima más cálido, pues bueno, en este caso el objetivo, si ya sabemos, identificamos dónde estamos, es una zona en donde hay más incidencia de huracanes, es una zona de incidencia, en este caso en México, es en incidencia tectónica, y bueno, también ambientes volcánicos. Todos esos conocimientos es importante identificarlos, esa información. ¿Por qué? Porque de ahí partimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo para aplicarlo en esta base, en esta área de México? Bueno, el objetivo es prácticamente identificar aquellas zonas en donde ya tenemos unas montañas que se mueven, y prácticamente pues va a depender del detonante, tanto en este caso que estamos hablando de las condiciones de precipitaciones y temperaturas, o que si tiene una incidencia más de condiciones físicas como detonantes en tanto a la formación del subsuelo, ¿no? Del terreno. Entonces, ¿qué vamos? Aquí el objetivo es diferente. Queremos identificar qué frecuencia se ha identificado estos desastres. Nos vamos a enfocar a los árboles golpeados, en tanto el principio de Roder, que prácticamente es bajo el proceso evento y respuesta, que significa que el árbol pues va a tener un registro de ese evento. Nuevamente identificamos cuáles son las especies que se pueden muestrear, la historia del lugar y la distribución de la urbanización. Entonces, entre esas condiciones y otras más es lo que se aplica antes de identificar cuáles son las zonas de muestreo. Entonces, aquí el objetivo es ver cuál es la frecuencia. En este caso, en este mapa, estamos mostrando lo que son las líneas verdes fluorescentes y las rosas fluorescentes, que prácticamente fueron movimientos de laderas. Entonces aquí las condiciones son diferentes. Vamos a querer o identificar si ha existido otros eventos anteriores a lo que ya pasó en el 2010, en este caso para el Rosario, que está ubicado en la faja volcánica transmexicana. Y bueno, ¿cuál es el principio? Identificar todos aquellos árboles primero que tengan esta marca. Aquí no sé si alcanza a ver, pero son esquirlas de rocas que prácticamente están incrustadas en el árbol. Entonces nosotros vamos a identificar todos estos árboles para muestrearlos. Entonces ya cambia el objetivo, pero como también estamos identificando que estos eventos lo comúnmente se lleva todo, no deja casi nada a su paso. Sin embargo, sí hay algunos árboles que dejan este evento, y eso es donde empezamos a poner la atención. Entonces nosotros empezamos a indagar diferentes cuencas del área en donde se registraron estos eventos y cuáles son los que tienen potencial para poder identificar una distribución más o menos de cuántos árboles se puede muestrear y que realmente tengan potencial.
Entonces, y también la especie, ¿no? Porque en este caso la que mayor predominó pues fue la avis religiosa que más se encontró en el sitio y menos lo que es el Pinus pseudostrabus. Entonces, ese es otro principio indistinto en esta zona. ¿Cuál es la secuencia de muestreo? Es la misma, a diferencia que nosotros estamos muestreando que estos árboles con eventos. Aquí vamos a tener, bueno, vamos a sacar más información que también es la altura de estos árboles para ver hasta dónde llegaron estos, en este caso, estas esquirlas de roca, en su caso tierra, lodo, o en su caso una afectación va a depender del nivel de cuenca en donde vamos a estar muestreando. Ok, aquí es diferente ya el proceso. ¿Por qué? Porque lo que sí se mide con el Belmex, pero o también cuando se escanea lo puedes medir, ¿no? Tanto el Belmes como el escáner, considerando que tiene que ser mayor precisión de 1200 dpi. Entonces, aquí ya para dar más precisión, justamente sabemos que este es un año de lo que nos está reflejando el árbol, pero ya tenemos que meter o indagar más información acerca de los anillos. ¿Por qué? Vamos a identificar en los anillos estos tipos que son conductos de resinas que prácticamente el árbol empieza a identificar por un golpe, ¿no? Por un golpe, por un golpe de roca o cualquier cosa que lo lastimó. En sí es el mismo proceso, se hace el skeleton plot, pero aquí lo que vamos a identificar es dónde están esas resinas, que son estos puntos rojitos, en qué año se empezó a registrar, dónde hay más frecuencia de este tipo de anomalías. En sí, en la zona, pues, si se dan cuenta, es diferente tipo a pesar de que es un mismo pinos, igual que en la zona templada, es diferentes variabilidades en lo que se va registrado el árbol, justamente por la incidencia climática, ¿no? Pero bueno, en este caso es otro objetivo, vamos a identificar lo que son las resinas. Y bueno, ¿cómo hacemos en este lugar en donde, si nosotros cómo vamos a hacer un fechamiento cruzado? Pues vamos a ver la plataforma, pero para esta zona se encuentra de que no tenemos mucha información, o sea, no hay datos dendrocronológicos para correlacionar, entonces nosotros tenemos que generar nuestra propia cronología de sitio, porque en estas zonas tanto es diferente aplicación, entonces nosotros vamos a generar nuestra propia cronología de referencia, que prácticamente nos vamos a enfocar ahora a los árboles sin alteración, y la secuencia va a ser la misma, ¿no? Identificar árboles sin alteraciones, que esté fuera de la urbanización, para tener nuestra referencia de esta zona. Esta va a ser nuestra referencia, una vez ya procesando todo, ya estos pasos ya me los salté, que ya los expliqué anteriormente, y tener cuáles son cómo se comporta la zona. En este caso, se ha identificado, hay estudios previos aparte de esa zona, pero en donde ya el doctor Carlon y de la Peña han identificaron este tipo de patrones. También se vuelve a repetir en este caso de 1970, que fue una sequía, que es un pico bajo. Bueno, aquí tenemos los diferentes picos en cómo se está en este caso, en esta cuenca en la que se está analizando. Y bueno, aquí se tiene que identificar en el año 2010, que prácticamente también es otro pico, que fue un año muy lluvioso en donde se detonó este evento que estamos analizando en el Rosario de la Reserva de la Mariposa Monarca, en lo que es la faja volcánica transmexicana. Entonces, ya que tengamos nuestra cronología, nuevamente aplicamos lo que es el COFECHA, y esto es nuestra cronología de referencia de sitio. ¿Qué pasa? Estamos viendo que en el 2010 sí llovió demasiado, identificamos otros datos que sí se refleja en esta zona, que es el 2016, llovió mucho, en 1970 hubo una sequía, y bueno, tenemos una correlación, igual para esta especie, pues estamos dentro de los rangos, ¿no? Es una intercorrelación de 0.9 a 0.8, entonces estos están dentro de... Claro, la especie está identificada que tiene mucha sensibilidad, entonces lo que se tiene que hacer, o lo que se hizo prácticamente, es muestrear varios radios de árboles y varias ubicaciones de los árboles en diferentes partes de la cuenca.
Entonces, una vez que ya más o menos, bueno, mejor dicho, que ya se tiene esta cronología de referencia, se identifican con diferentes estudios que se han hecho en la zona. Hay un atlas de clima en donde donde se empieza a identificar, dices, bueno, esto empieza a coincidir y dices, bueno, ya nos dio la respuesta de Cofecha, es confiable en nuestros datos, entonces ahora, ¿qué hacemos? Ya en este caso, pues tenemos, se identificó el árbol de referencia, que prácticamente son los puntos amarillos, y los árboles golpeados, que son prácticamente los puntos azules, que es la información que vamos a tener, pero además dentro de lo que es el árbol golpeado, se identifican las alturas de estos árboles golpeados para que nos dé a qué altura se movió, a qué altura fue tanto el proceso geomórfico, que prácticamente son los desprendimientos de roca, desprendimientos de lodo. Entonces, estos son los ya famosos PCI y, bueno, diferente información que obtuvimos de campo en este tipo de muestreo. Bueno, ya tenemos lo que es la distribución de nuestros chi, que son los árboles golpeados y los árboles de referencia. ¿Qué es lo que se hace? Aquí ya es nuestra... En este caso, en este sitio, encontramos árboles longevos que prácticamente tenemos árboles desde 1900 hasta el 2024, que fue la última toma de muestra, perdón, 2023, y en este rango nos vamos a estar moviendo. No nos puede dar más información en este sitio en tanto a los árboles golpeados. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un cross-dating en el programa, se sube lo que es, en este caso, el árbol, la respuesta de los árboles de referencia, que es mis respuestas de los árboles de referencia, y se empieza a identificar, ¿no? Empiezas otra vez a medir todos aquellos árboles y empiezas a registrar todos estos eventos en donde se empieza a identificar la resina del árbol y cuáles son las anomalías que se empiezan a identificar y contrastarse, ¿no? Tanto de los árboles de referencia y los árboles golpeados. ¿Qué se tiene en esta zona? Bueno, ya un poco más a detalle, obteniendo información de la zona, sabemos que en esta zona pues hubo estas anomalías de movimientos se puede llamar hidrogeomórficos también cuando más incidencia de un aporte tanto de subsuelo como un aporte climático. Y hubo una afectación en tanto a lo que es la localidad del Rosario, pero justamente el objetivo era eso, ¿no? Identificar si hay otros eventos en el que nos daba respuesta el análisis dendrogeomórfico. Además de que se identifican estas resinas en otros años, este tipo de aplicación de la dendrogeomorfología, si nosotros sacamos todas las alturas de los árboles, pues prácticamente se observa esta zona en donde las alturas de los golpes fueron o sea, el árbol registró una altura fenomenal, que dices, ¿cómo es posible que a estas alturas, bueno, un promedio, en este caso de la zona, el promedio de la altura de los árboles es como de 45 a 50, y hasta acá llegaban las esquirlas o los registros, los golpes de las rocas. Entonces, y parece exagerado esta imagen, pero no está tan exagerado, que prácticamente sí la pendiente de la ladera está muy inclinada, supera los 20 grados, que es el ángulo de reposo. Entonces, se encontró una relación prácticamente que, ya indagando un poco más a lo que es la historia, que cerca del Rosario, en este caso en Angangueo, se ha tenido un evento allá en 1896. Entonces, estos eventos pues prácticamente es otro registro que, que nos ayuda a correlacionar tanto los eventos de la dendrogeomorfología con cómo se va comportando, cuáles son los registros históricos. Entonces, este es en general lo que es la dendrogeomorfología y el objetivo prácticamente de identificar estos dos escenarios, de cómo se muestra en una zona de ambiente templado y cuánta información hay disponible en una zona de ambiente templado y un ambiente cálido en donde realmente se ha demostrado que las zonas, pues, no están muy estudiadas, pero no es tanto que también no estén muy estudiadas, sino que también las respuestas son diferentes. Se ha demostrado que en las especies de climas tropicales, pues, hay mucha variabilidad justamente por la mayor evapotranspiración, por las incidencias climáticas simplemente. Entonces, en general, es esto lo que podemos hacer cuando tenemos
diferentes objetivos de estudio en la zona. Y bueno, les quería compartir o les comparto en el Drive para los que quieran, para identificarles diferentes especies o cómo se leen este tipo de muestras. No sé si lo puedo compartir. Les envié en el chat está un poco pesada, sí va a tardar un poquito, pero el objetivo es que ustedes tengan a la mano cómo se identifican estos árboles, estos anillos de respuesta de los árboles, ¿no? Me dicen si pueden acceder a la carpeta. Sí les comento, es un poco pesado. Ahorita voy a mejor a poner un poco, perdón, voy otra vez. Les di. Va a tardar un poco. Bajen primero la de panorama. Si la computadora que tiene un poco de RAM con mayor velocidad, quizá la van a abrir luego, pero si no, no se preocupen. Ahorita vamos a ver prácticamente este núcleo de barreno, justamente así se ven las muestras cuando ya empiezas a extraerlas. Va a depender de qué tanto, es como una jeringa, qué tanto se perfora el árbol, ¿no? En este caso vemos en esta pantalla que tenemos en esta parte, en mi caso del lado izquierdo, la corteza del árbol y del otro lado también tenemos la otra corteza del árbol. En sí esta barrena atravesó todo el árbol y nos permitió ver el centro del árbol. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una variabilidad en tanto a lo que es el centro del árbol. Normalmente esta variabilidad de crecimiento es algo que justamente cuando se hace el proceso estadístico se estandariza. Prácticamente los primeros años del desarrollo de un árbol se van a encontrar con diferentes, en este caso los primeros años, los anillos van a estar más grandes, si se dan cuenta, del centro, que prácticamente es esto, hacia la derecha y del centro hacia la izquierda, prácticamente los anillos son más anchos. Entonces, y se va registrando aquí, se dan cuenta, los anillos empiezan a ser más pequeños, y empiezas, lo voy a dar un zoom. Aquí, por ejemplo, estamos identificando, este año, si se dan cuenta, es un anillo delgado, empieza a ver otros anillos más gruesos y después empieza a disminuir, empieza a ver otra vez más delgado y así indagar en cada uno de los núcleos cuál es la anomalía que nos va registrando el árbol. Entonces empieza a ver otra fluctuación de anillos aparentemente constantes y otra vez empieza a reducirse el ancho del anillo y empieza a ver aquí, por ejemplo, está muy marcado en esta zona que prácticamente es un anillo delgado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que prácticamente tuvo menor influencia en tanto a lo que es una precipitación o incluso una sequía. Va a depender de qué es lo que estamos evaluando. Entonces, este árbol empieza a identificar esa anomalía con la respuesta de estos anillos. Aquí está otra anomalía y otra vez el árbol vuelve a tener, va a dependernos la respuesta del árbol, de la especie, e identificar diferentes anomalías dentro de un núcleo. Por ejemplo, aquí vemos otra anomalía que prácticamente es un anillo delgado. En su momento, cuando estemos identificando esto, pues ya lo vamos a identificar si es en qué año, ¿no? ¿Qué año ocurrió? Y poder correlacionar con las diferentes anomalías que se tienen en la zona. Y bueno, en general, pues estos tipos de que se empiezan a quebrar la madera, pues es prácticamente lo que les decía, cuando se amarra bien la madera y esta se seca, empiezan a distorsionarse y llegan a generar estas pequeñas fracturas, pero no pasa nada. Cuando se empieza a medir, pues simplemente se da como un salto, en tanto que se le pone que es un gap, es que no tenemos información, y empezamos a identificar otra vez cuál es la secuencia, qué años el árbol identificó estas anomalías y bueno, ¿no? Aquí es en donde viene lo que es un anillo falso, que prácticamente, si nosotros lo vemos más a detalle, aquí pareciera que es un anillo normal, pero es un anillo falso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Lo podemos ver así, pero lo que necesitamos es verlo a nivel microscopio y otro proceso más riguroso del laboratorio,
para el escaneo y para poder identificar la densidad de diferente. ¿Cuál es la densidad de un anillo al otro? Bueno, sabemos que lo que le había comentado desde un inicio de la presentación, lo blanco es la madera temprana y lo oscuro es la madera tardía, que prácticamente lo blanco se desarrolla cuando tiene mayor nutrientes, precipitación o el árbol empieza a absorber todos estos nutrientes, y en el caso de la madera tardía, pues es cuando empieza a contraerse, cuando ya no recibe más nutrientes. Y no es tanto que no reciba, sino que es el proceso natural del árbol, en donde ya empieza a cesar y dijo, bueno, ya tengo todos los nutrientes, y empieza a cesar. Entonces, aquí se observa prácticamente un anillo falso, pero ahorita vamos a ver otra imagen donde podemos identificar cuáles son los anillos falsos. Bueno, entonces este se desecha, aquí contamos otro anillo, y bueno, así vamos explorando cada muestra. Y por ejemplo, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, tenemos años de supresión de madera. Entonces, aquí necesitamos ver qué es lo que está pasando en estos años, ¿no? Ya estamos hablando de decenas de años, ¿no? Prácticamente aquí ya son más de 10 años. Entonces, si nosotros seguimos identificando en el núcleo cuáles son las respuestas que ha tenido este árbol. En general, pues ese es el principio de la dendrocronología. Este es en este caso para una muestra. Y cuando se taladran, bueno, se dice así taladrar, cuando se saca una muestra, y es una muestra que sale de otro lado hasta otro transversal, pues tenemos información que podemos corroborar. Lo que vamos a encontrar aquí es lo que nos vamos a encontrar del otro lado. Sin embargo, también varían en ocasiones. Pero bueno, ya bajaron sus imágenes. Pueden empezar a cargar bueno, ahorita si ya los bajaron, les digo, sí tarda un poco, pero por ejemplo hay uno que se llama Panorama, que es ahorita en el siguiente ejercicio que vamos a identificar. No sé si ya lo bajaron. Este que se llama Panorama es el que ahorita voy a abrir. Todavía no pueden acceder al Drive, ya les di a acceder. Ok, es que son otros nuevos, perdón, no había visto. Ya otra vez les di acceso, perdón chicos. Mire, ¿qué está pasando? Sí, va a tardar un poco la imagen en cargar, pero cuando tengan oportunidad, lo que sí les recomiendo, bájenlo, voy a dejarlo ahí en el Drive, no pasa nada, no sé, todo un mes, pero sí identifiquen esto, lo que estamos haciendo. Ahorita vamos a ver otro tipo de imagen cuando ya se escanea a mayor resolución, y cuando tenemos otro interés, en este caso que les hablé de las resinas traumáticas, ¿por qué es necesario que se escanee de esta manera? Por ejemplo, voy a hacer zoom a esta imagen, zoom, es lo que ustedes, es esto. Espérenme otra vez, otro acceso. Listo, ya les di acceso. Entonces, si se dan cuenta, este es otro tipo de escaneo, y también es otro tipo de proceso de la muestra. Pero ¿por qué se hace este tipo de escaneo o muestras? Justamente porque a veces no se identifican, en este caso yo le voy a dar más zoom. Si se dan cuenta, ya empieza a verse diferente. Sonia, no sé si Sonia se desconectó un momento, me parece Hola, que... ya me desconecté, pero no sé, ya me conecté otra vez. Ah, perfecto, sí, es que te dejamos de escuchar. Fue mucho, bueno, me empecé a identificar de la otra pantalla, pero no sé en dónde me quedé, perdón, no me di cuenta que me había salido, apenas ahorita que me avisaron. Estabas presentando una imagen del tronco en color como morado y estabas Perfecto. empezando a explicar al respecto. Exacto. Gracias. Ya, perdón, no sé por qué se desconectó. Entonces les comentaba, si ya bajaron esta imagen, bueno, después lo checan, si no, ahorita estamos en esta imagen, la de que se llama Panorama. Entonces les comentaba, no sé si voy a revisar un poquito, no sé en dónde me quedé, pero cuando se escanea ya a más detalle, prácticamente ese es el propósito cuando se aplica la dendrogeomorfología, que prácticamente tenemos que identificar en qué año, por ejemplo, si nos está dando este año de información, porque este es un año de información, en qué momento dentro de las diferentes variabilidades climatológicas, en este caso en México, que tenemos diferentes estaciones, se dio ese evento de anomalía, y ya se analiza a mayor resolución prácticamente este tipo de análisis, ¿no? Aquí podemos ver una anomalía de un anillo,
Y bueno, seguimos buscando dónde podemos tener anomalías, registro del árbol. Si dan cuenta, aquí empieza a crecer el ancho del anillo y se ven bien exactamente las traqueidas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos identificar? Bueno, en esta zona, a partir de esta línea, no sé si se alcanza a ver el puntero, creo que no tengo el puntero. Sí, sí se ve bien, bien. Entonces, aquí si se dan cuenta, desde esta línea, no sé si se ve en la manita del puntero, no sé si alcanza a ver, Creo que es la madera temprana. se dejó de compartir. Disculpa la interrupción, Sonia. Se dejó de compartir tu pantalla. Sí, quién sabe por qué, otra vez. Entonces, que pesa estas imágenes de formas en las que se escanean, les había comentado que pues, tiene que ser más de 1200 dpi. Y bueno, entonces les comentaba que a ver, espérenme otro aviso, aquí está. La madera temprana va a ser toda esta parte. Si se dan cuenta, las traqueidas empiezan a ser más anchas y aquí es donde empieza a decrecer prácticamente, empiezan a disminuir el tamaño de las traqueidas. Todo esto nos puede dar información dentro de en un solo año en un anillo del árbol. Entonces, en general, ese es el principio de la dendrocronología, identificar qué información nos puede dar cada anillo de crecimiento en lo que nosotros queremos explorar. Y bueno, también tener el conocimiento de la especie, que prácticamente es factor importante para cada una de las aplicaciones de la dendrocronología y sobre todo la ubicación geográfica. Y bueno, seguimos indagando para ver si encontramos otra anomalía dentro de lo que nos puede dar respuesta el anillo de crecimiento. Si se dan cuenta, encontramos una anomalía de anillo que vimos anteriormente. Y bueno, este en general es la secuencia en donde se empiezan a estudiar los anillos de árbol. Tenemos que ir anillo por anillo para identificar qué respuestas se tienen. Y bueno, otro de los tipos, cuando ya se tiene la sección transversal de los árboles que les había comentado, también se escanea y se puede analizar. Tanto puede ser en el Belmex que les comenté, o el escaneo. El escaneo se vuelve más fácil de usar. Claro, siempre y cuando se escanee a esta resolución que les había comentado, por eso se tiene que tener un escáner especial. Y si no, también en su momento que yo los hice, si tienen un escáner, en este caso yo los escaneé creo que hasta de 3000, están perfectas los escáneres de oficina que tenemos a veces, se pueden escanear las secciones transversales. En este caso es una sección transversal, les voy a dar un zoom, ustedes me dicen si sí se ve. Si se dan cuenta, aquí está el núcleo del árbol y aquí nuevamente empezamos a ver, los primeros años siempre va a crecer normal el árbol, va a tener mayor amplitud de crecimiento de los anillos y después se empieza ya a descesar, pero es donde empiezan a registrarse también estas anomalías que, bueno, ya es un proceso estadístico para estandarizar este crecimiento del árbol al inicio y después cuando ya tienen la edad, cuando empieza ya a descesar el ancho del anillo. Entonces voy a hacerle un zoom, este es de una sección transversal, si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes respuestas dentro de diferentes periodos de décadas de años. Entonces siempre va a estar en función de la edad del árbol. Si nosotros, ¿dónde podemos empezar a contar? Pues va a depender, ¿no? Si tenemos un árbol, como al inicio de la presentación les había comentado, si nosotros sabemos cuándo se obtuvo la muestra, pues vamos a saber la edad. Pero si no, pues identificar, por ejemplo, este patrón, si tenemos el origen, tenemos el núcleo del árbol, bueno, entonces nosotros podemos empezar de contar sea del núcleo del árbol o en donde va iniciando o descesando el crecimiento del árbol. Entonces, en general, este es vamos a identificar, ir identificando más o menos para que nos vayamos relacionando eh, qué es lo que va registrando el árbol, ¿no? En general, de forma entre la anchura de los anillos. Entonces, si se dan cuenta, aquí empieza a guardar información el árbol. Hay una especie de registro, que claro, aquí también es muy importante identificar, por eso les comentaba que la dendrocronología es un conocimiento entre ir y venir de saberes, de que tenemos que trabajar junto con diferentes compañeros que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que
tengo que informarme o investigar, indagar más acerca de la especie, ¿no? Si en esa zona no ha tenido interferencia, tanto antrópica o como aquellos insectos que a veces también se ven afectadas las zonas y cómo son las respuestas. Si un dendroecólogo identifica esto, bueno, él puede tener una opinión que puede decir, bueno, es que son un periodo en donde hubo una registro de que se infectó el bosque, pero pues va a depender. Si nosotros conocemos bien el bosque, si tenemos la historia y si sabemos que a lo mejor ha sufrido más eventos de precipitación o sequía, sabemos que esta la podemos relacionar a estos eventos, ¿no? De precipitación, en este caso, o de sequías. Entonces, vamos a indagar más o menos lo que es esta sección, que bueno, aquí estamos viendo que en estos años empezó a decesar el crecimiento de los anillos. Aquí son años. ¿Por qué es importante las secciones transversales? Porque nos dan más información. Si se dan cuenta, ya estoy indagando con mayor amplitud del radio del árbol. Y bueno, aquí puedo identificar que si yo hubiera tenido nada más una sección aquí podemos ver que está grueso el ancho de la madera, pero la sección me dice, no, espérame, si yo le indago más, sí está muy ancho, pero no tan ancho como esto. Por eso después es un proceso estadístico. Y bueno, nos está diciendo que estos años fueron lluviosos y después vuelve a descesar, vuelve a incrementar el anillo. Aquí son anillos, aquí es donde se puede registrar un anillo faltante. Si se dan cuenta, si yo obtuviera esta parte de información, aquí es un anillo faltante. Por eso la importancia de conocer la base de datos disponibles que se tienen en la plataforma, que normalmente en las zonas cálidas, son zonas en donde, a pesar de que se ha hecho mucho estudio, esta información no está en estas plataformas y nosotros tenemos que indagar más cuál es el comportamiento de la información de estas especies y si no, generar nuestra propia cronología, como lo hicimos en el caso del rosario, cuando en el ejemplo que les pasé, lo de la aplicación dendrogeomorfológica, ¿no? Para ver cómo se comporta la zona. Entonces, siempre se vuelve un reto generar información e identificar estas anomalías, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros hubiéramos perforado nada más esta zona, pensaríamos que está todo bien, pero una sección transversal nos ayuda a eso, justamente para identificar estas anomalías, que prácticamente no hay un anillo perdido, simplemente perforamos en esta zona y nos dice la sección, dice, no, está bien en la sección transversal, y bueno, es la cual que nos da más información. Bueno, seguimos indagando para identificar cómo está, cómo se va comportando en este caso esta muestra. Y bueno, aquí vuelve a descesar, vuelve a tener menor incremento de los anchos de los anillos, vuelve a haber mayor incremento otra vez, que también se puede identificar que es el ancho del anillo, que está relacionado a las precipitaciones. Nuevamente, entonces, ¿por qué creen ustedes o qué es lo que se nos viene a la mente cuando tenemos este tipo de frecuencias entre anillos delgados y anillos gruesos, anillos delgados, y estamos hablando de décadas, ¿no? Décadas aquí, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, volvemos a contar otros 10, y así nos vamos. Delgado, ancho, delgado, otra vez ancho. Ustedes también lo pueden relacionar justamente con el efecto del niño y la niña, ¿no? Sabemos que en ciertos periodos hay una recurrencia hay mayor precipitaciones o hay menor precipitaciones, ¿no? Depende en qué estación estamos con respecto al fenómeno de la niña y la niña, perdón, el niño y la niña. Entonces, todo esto se puede ver en esta sección transversal. Claro está que todo esto tenemos que hacer muchas muestras para poder eliminar estas anomalías, ¿no? Pero en esta muestra está muy, muy ejemplificada cómo se va repitiendo este patrón de lluvia seca. Entonces, está muy, muy interesante esta muestra. Y bueno, aquí vemos nuevamente, se empiezan a adelgazar, a engrosar los anillos. Cada anillo nos está dando información. Cada espacio o secuencia de anillos nos está dando información del clima en las condiciones climáticas en donde estamos muestreando, en donde estamos sacando la información o de lo que queremos saber. Entonces, los árboles son una especie de archivos vivos, en el caso cuando se muestran árboles vivos y cuando también se encuentran árboles muertos o incluso en zonas
cuando se aplica la dendroarqueología, en aquellos árboles en donde fueron ya utilizados para formar que sea una casa o un barco, ¿no? Bueno, en general. Entonces vemos que otra vez en la secuencia de estos anillos se vuelve a hacer ancho, vuelven a tener mayor amplitud los anillos y luego nuevamente se vuelve a disminuir la amplitud. Entonces aquí nos está dando mucha información. Un periodo de sequía, un periodo de precipitación. En este caso, este es un periodo de sequía. El árbol estuvo muy estresado, no tuvo la suficiente aportación de agua, entonces vuelve a identificarse anillos anchos y bueno, este es un calendario prácticamente, ¿no? De precipitaciones y altas precipitaciones o bajas precipitaciones. Y a lo mejor hasta algunos eventos más extraordinarios, ¿no? Como son estos. En sí, este es lo que les quería mostrar. Entonces ya vimos dos tipos de muestras, que es el núcleo, que nos va a dar este tipo de muestra, este tipo de sección, que nos va a dar información también más complementaria, y que bueno, va a depender de cómo estemos analizando. Nos vamos a adelantar un poquito. Mira, aquí se ve muy bien la imagen, o sea, cómo fueron estos, cómo registró este árbol todos estos eventos en donde hubo mayor incidencia de las precipitaciones en esta zona, menor incidencia y otra vez mayor incidencia y se vuelve otra vez a disminuir, ¿no? Entonces prácticamente es una información fenomenal que nosotros podemos tener de estas secciones transversales de los árboles, en donde nos da muchísima información que podemos hablar. Ya les había comentado de diferentes aplicaciones, ¿no? En este caso, por lo que estamos pasando aquí en México, todos estos movimientos de laderas que pasaron allá en la sierra, que bueno, ya desde un aspecto geológico, pues son eventos que no se pueden detener, pero sí prevenir, ¿no? Sí poder identificar estas zonas en donde ya sabemos que llueve mucho, ya sabemos que son zonas con mayores precipitaciones, y que si el suelo, en este caso en la sierra, que son suelos muy deleznables, a partir que están en rocas muy deleznables, que son pendientes mayor a 20 grados, entonces seguro se va a mover la ladera, ¿no? Entonces, pero estos árboles pueden registrar estos eventos, que estoy segura que no es la primera vez que pasa, solamente que no lo hemos registrado. Estos eventos se han pasado quizá más allá hace 100 años, o hace 80 o hace 150 años. Si nosotros lográramos encontrar esos árboles longevos en esa zona donde se han pasado los desastres, en tanto a lo que son los peligros geológicos, geomorfológicos, podemos identificarlos en este tipo de archivos de madera, que son en árboles longevos o incluso en árboles que puedan estar ya decapitados. Entonces, es un mundo de información que nos puede dar y que podemos utilizar en este entorno de lo que son los desastres, ¿no? Entonces, sí pudieron bajar sus imágenes, y si no, yo voy a dejar abierto lo que es el folder para que ustedes puedan tener este tipo de información y puedan, cualquier cosa, pues yo estoy a la disposición de poder atender dudas y identificar esta especie. Bueno, esta especie es un ejemplo que yo les estoy dando justamente de pura, no sé si, perdón, Laila, si podemos contestar ahorita en lo que son Sí, las preguntas, sí, que sin si no ya. problema. ¿Sí? Entonces, en este es un ejemplo de una especie de pinus, pero la ubicación justamente no es del área en la que nosotros estuvimos ubicando. Sí es una zona templada, y esta es la respuesta en lo que se escaneó, porque prácticamente lo que yo ahorita les estoy mostrando es cómo se comporta este tipo de respuestas. Por ejemplo, esta es de una especie en zona templada, eso sí, porque cuando estuvimos identificando las especies, la diferenciación entre poder estudiar este tipo de muestras, que son árboles longevos, que prácticamente si nosotros nos vamos a bueno, a lo que es la plática inicial, aquí en México seguramente sí hay, obviamente sí tenemos árboles longevos, pero no los hemos registrado, si no los tenemos en sí, como una imagen como la que les estoy presentando. Esta es un ejemplo de lo que podemos encontrar en una sección transversal, que sí es un pino, pero que sí es de una zona templada. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? De lo que es este tipo de información de una sección transversal. Y entonces, en diferentes formas de información que nos puede dar los árboles, ¿no? Y claro, es un reto también identificar las especies, identificar las zonas en donde vamos a muestrar, pero créanme que toda esta información
que obtenemos de los árboles es muy valiosa. Y si ustedes cuando tengan información, sí los invito a que lo puedan subir a la plataforma de la NOAA, porque es una información que les sirve para los demás, tanto para todos aquellos que hacen este tipo de modelado en el sentido de proyecciones climáticas, en sentido de identificar cuáles son las especies y cómo se comportan, pues es un avance, es un paso que te ahorras y que puedes correlacionar e identificar en qué estado está tu muestra que estás analizando. Pueden empezar a contar ustedes, identifiquen el núcleo, que ya lo identificamos nosotros. El núcleo viene siendo esta, ¿cierto? Hay una disponible, disponible para determinar los parámetros aceptables de error de muestreo y nivel de confianza. Claro, la base prácticamente ¿se acuerdan de, primero, la base de datos que nosotros vamos a identificar primero en dónde estamos, ¿no? Si nosotros vemos en esta base de datos primero, ¿cuál es la información que se tiene en la zona? Podemos identificar, como les había comentado, desde los autores, quien haya estudiado este tipo de especie en voy a regresarme, perdón. Desde aquí, cuando ustedes empiecen si están en una zona templada, por eso es importante ubicarnos geográficamente, y no es tanto porque a lo mejor es que haya más estudios, que también eso influencia, ¿no? De que los datos puedan, pues, estén en la página, ¿no? En este caso de la NOAA, sí influencia, ¿no? Si tú vas a muestrar una zona templada, pues primero hay que dar un bosquejo, ¿qué es lo que tenemos en la zona? ¿Quiénes han estudiado en la zona? En este caso, podemos indagar por especie. Si se dan cuenta aquí en esta pantalla, podemos identificar por especie y en este caso por años y también por autores. ¿Qué es lo que nos va a dar aquí? Nos va a dar toda la información que nosotros vamos a poder subir, en este caso en el programa que les mencioné, una de las diapositivas, en el CEDENDRO, que prácticamente nos hace un análisis estadístico que nos va a dar un proceso de qué tanto tienes de error en las mediciones o qué tanto de coincidencia tienes, ¿no? O qué tanto de intercorrelación tienen entre los análisis. En este caso, pues estamos hablando de este autor y que prácticamente cofecha para resolver la respuesta. Es un programa estadístico justamente esencial dentro de la dendrocronología, que prácticamente nos va a dar este tipo de correlación, intercorrelación entre las especies, y lo va a correlacionar con otras especies que ya se hayan estudiado en este caso. Pero, por ejemplo, está un programa que se llama Lashtasan, que déjenme les comento en qué momento fue que podemos aplicar el programa Ashtasan, y no va a depender de lo que estamos analizando. En este caso, son procesos estadísticos que se hacen para eliminar el ruido, para eliminar todos estos anchos de los anillos de acuerdo a lo que es el ambiente. Están estos dos programas. Entonces, para estandarizar, va a depender del objetivo. Si nosotros estamos aplicando, en este caso, que fue lo que hicimos en las zonas templadas, se tiene que estandarizar el índice en torno nada más a la amplitud del ancho del anillo. En este caso, cuando se habla de la aplicación de la dendroclima, nada más se mide el ancho del anillo, o sea, es decir, de aquí a acá. Y se estandariza con el método de Ashtan, y posteriormente, justamente en el programa COFECHA, es para verificar la calidad estadísticamente. Entonces, estos dos programas son los que nos permiten identificar identificar los grados de error que tiene nuestra especie. Entonces, estos son los programas esenciales, que es estadística, que prácticamente el CORRECOR es para medir, el CEDENDRO es para analizar también la estadística, y que ambos pues funcionan súper bien entre los dos. Y también están los programas, hay diferentes formas de proceso, también lo puedes hacer en R para identificar todos estos análisis estadísticos y poder tener las respuestas de cada una de ellas. ¿Hasta qué diámetro se pueden escanear? Va a depender del escáner. Si se dan cuenta, en este tipo de escáner, en este caso es un escáner que se llama Skiffy, y se pueden escanear las rodajas. Si se dan cuenta, aquí este escáner
se manipula para que tú puedas escanear rodajas con mayor amplitud. En este caso, son amplias. Nosotros no escaneamos esta vez tal cual, escaneamos puros núcleos, pero se puede amplificar a la necesidad. En este caso, son escáneres muy especializados, pero que ayudan demasiado a tener las imágenes escaneadas. Entonces puede variar, como mencionas, desde 40 centímetros hasta casi medio metro, incluso hasta, sí, más de medio metro. Hay muchos tipos de escáner. Este es el que justamente este tipo de escáner, que es el Skippy, fue desarrollado para un objetivo dendrogeomorfológico. Entonces es muy interesante tener ese dato porque pues cuando hacemos la aplicación dendrogeomorfológica, lo que queremos buscar son este tipo de marcas de los golpes de las rocas del suelo, que en su momento fue por un movimiento de ladera, ¿no? Entonces sí va a variar de acuerdo al escáner. En mi caso, cuando yo inicié a identificar o escanearlas, pues yo lo hice con mi escáner que tengo en casa, que es de oficina, pero en este caso llegué a escanear casi a más de 40 centímetros. ¿Por qué? Porque pues ya lo pones en diferente posición del escáner y pues te abarca mayor amplitud de la rodaja. En la imagen representada, en este caso, el escáner que utilicé para esta imagen, sí es Skippy, que es este tipo de escáner, y les voy a mencionar cómo fue el que utilicé esta imagen que estoy mostrando aquí. Lo hice con una imagen de casa, perdón, un escáner que tengo en escritorio. Si se dan cuenta, sí tiene buena resolución. Entonces, va a depender mucho del pulido de la muestra. Aquí el reto es en el pulido de la muestra. Entonces, si se dan cuenta, no hay mucha variabilidad. Podemos utilizar un escáner de oficina, que es como lo estoy mencionando aquí en esta imagen donde están los conductos de resina, aquí en la izquierda. Entonces sí lo podemos hacer. O sea, sí, cuando tenemos, en este caso en otros laboratorios, cuando se tiene el mayor equipo, pues lo haces con el Skippy, pero si se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre ¿no? Entre lo que estamos analizando. Los archivos que yo les mandé, o que les compartí, esos están con Skippy. Prácticamente son muestras de ese tipo de escaneo del Skippy, ¿no? Entonces, podemos también trabajar con las escáner que tenemos en la casa. Eso es también ventaja. El inicio del anillo, no. El inicio del anillo no corresponde a un inicio de lluvioso de época. Les voy a comentar, por ejemplo, esta es una sección transversal, ¿cierto? Entonces, aquí, esta es la corteza. Fue en el 2024 que nosotros lo muestreamos, ¿ok? Aquí es donde empezamos a decir, si se dan cuenta, aquí hay no sé si alcanzan a ver el puntero, creo que no, ahorita les voy a prender, perdón. Aquí es la corteza. Aquí está color blanco, un poco más claro, que prácticamente es el primer año, que es del 2024. Cuando nosotros obtenemos la corteza, es muy importante. Si van a muestrear, nunca tiren la corteza, o sea, déjenlas y péguenselas, porque es un factor en donde nos puede decir que ahí es donde empezó y ahí es donde podemos empezar a contar el anillo. Esta es la corteza, este es un poco claro, entonces de aquí es el 2024. Empezamos a contar, este es 2024, 2023, luego está uno delgado, 2023, 2022, 2021, 2020, 2020, 1990, no, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Si se dan cuenta, es un anillo muy pequeño. Entonces, 2016, 2015, 2014, 2013, y así se va sucesivamente. Cuando mencionamos que es un anillo ancho que se relaciona a la lluvia, significa que, por ejemplo, este anillo está muy ancho. ¿Qué significa? Que ahí llovió mucho, el árbol registró mucho, o sea, registró que creció mucho ese árbol, ese anillo, y registró una época de lluvia. Ajá, bueno, este año fue lluvioso. Si hablamos por épocas o por series de tiempo, pues significa que toda esta serie de tiempo llovió mucho. ¿Qué significa en este año? Por ejemplo, aquí dijimos que era el 2015, ¿cierto? Es un anillo muy pequeñito. En este anillo
que es muy pequeño, prácticamente ahí el anillo del árbol no creció tanto, pero el anillo fue muy estrecho, lo que significa que hubo menor aporte del agua, en este caso relacionado a la precipitación. Ajá, entonces eso es lo que puedo contestar de tu pregunta. Entonces, la corteza, el anillo ancho se relaciona a un año lluvioso y el anillo pequeño se relaciona a un año con menor lluvia, o en su caso, cuando ya se relaciona, pues hasta una sequía, ¿no? Un año muy seco, como aquí se puede ver. Si se dan cuenta, aquí es lluvioso y luego de cesa de sola lluvia, empezó a incrementar la lluvia y se registró aquí. Este es un anillo, un año lluvioso, un año lluvioso, un año lluvioso, no mayor que este, ¿no? Y así se va. ¿Y qué pasa en este año? Bueno, en este tiempo, pues cesó la lluvia y empezó a registrar el árbol anillo de crecimiento muy delgado. No sé si contesté tu pregunta, Wilter, pero en sí es eso. A ver si no hubo una pregunta anterior, que yo empecé a ver las preguntas ya un poco más de las que salieron. La base de datos, sí, podrían coincidir con los eventos de niño y niña. Sí, efectivamente, justamente. Este tipo de información ha ayudado en este caso para lo que fue el Atlas a nivel de México en tanto a lo que son las zonas con mayor precipitación o mayor temporadas de sequía. Se hizo a través también con esta información de la dendrocronología, con, bueno, aquellos que investigaron esta área, que son, pues esos investigadores del INIFAP, todos los doctores que son pioneros en esta materia. Se hizo también a través, la dendrocronología tuvo una parte esencial para identificar estos fenómenos o poder limitar hasta cómo se va comportando el fenómeno del niño y la niña. Y lo que mencionas es cierto, ¿no? O sea, empieza a coincidir con el fenómeno de niña y niño. Ok, otras preguntas. Ok, a ver, creo que no sé si hay otra duda, pregunta, pero en sí la dendrocronología tiene mucho potencial sobre todo en las partes de las regiones cálidas, que es el centro en este caso, nuestra República Mexicana hacia el sur, en las zonas en donde sí se han hecho estudios allá en Costa Rica, en todo lo que es Argentina, Chile, también ellos estudian mucho lo que es la dendrocronología, pero también es un reto porque justamente pues tenemos que hacer pues investigar las especies, identificar cuál es la variabilidad y así que hay mucho campo de investigación en este tipo de estudios y muchas áreas de oportunidades para poder aplicarlas y poder apoyarnos también para hacer modelados en torno a las proyecciones climáticas. A ver, ¿cuáles son? Sonia, parece que hay una última pregunta hasta abajo y con esa tal vez cerraríamos el taller. Bien. Sí, la última pregunta es, ¿cómo nos puede ayudar a desarrollar, o sea, cómo la dendrología nos puede ayudar a desarrollar políticas para la adaptación del cambio climático y conservación de los bosques? Muy interesante, justamente por lo que les había comentado de que es una disciplina hasta multitransdisciplinaria, ¿no? Se vuelve una herramienta esencial, por todo el archivo que va registrando un árbol, primero como un archivo vivo, ¿no? O si nosotros tenemos más árboles longevos, vamos a tener más información. Y si tenemos más información, podemos proyectar nosotros haciendo cálculos, en este caso, por ejemplo, que mencionas que es una política, bueno, identificar todas las zonas en México, por ejemplo, cuáles son las zonas de áreas naturales protegidas, ¿no? En dónde tenemos esos árboles donde nos puede dar información. Esa es una. Y la otra, justamente, que en torno a las políticas, se habla mucho de contaminación de los ríos, se habla mucho de contaminación a lo mejor de ciertas industrias, en donde dices, bueno, ¿cómo puedes identificar que una zona, no sé, una industria está empezando a contaminar y no lo puedes comprobar, ¿no? Porque no tienes un registro desde que una industria se asentó y que a pesar de que existen las normas y no se acatan, un árbol puede identificar esas anomalías, ¿no? Ya vimos que las anomalías lo identifica el árbol y puedes identificar, bueno, el árbol puede volverse una herramienta para el apoyo de aquellas zonas en donde uno puede gestionar de que hay una contaminación y que dices, bueno, a ver, yo sustento que aquí hay una contaminación porque
el árbol me está indicando que a partir del asentamiento de cierta sea industria, sea cualquier evento antrópico, y te sustenta, ¿no? O sea, esto apoya estas herramientas de las políticas para formar este tipo de normas, para normar cómo vas a sustentar tú como gestionador de normas, gestionar reglamentos. Bueno, tienes siempre un respaldo científico, en este caso de un archivo que te está dando el respaldo de que en ese lugar tienes una anomalía antrópica, ¿no? O ya sea una anomalía antrópica o para proteger un área donde no, proteger un bosque, ¿no? Proteger ese bosque en donde ya está muy dañado. Ahorita puedo decir muchas aplicaciones, por ejemplo, si vamos a hablar de la dendroecología, ¿cómo proteger un bosque? Bueno, si ustedes lo van a ver ahí en las imágenes que les compartí, hay periodos en donde el árbol está muy estresado. O sea, si un ecólogo, lo que les había comentado, lo observa y puede decir, bueno, depende de dónde lo estás trayendo, pero se refleja de que ese árbol estuvo mucho estrés. Entonces, con eso que tú reflejes como un ecólogo para una aportación de gestión de una norma, un reglamento, puedes indagar puedes mencionar que realmente esas especies están en estrés y que se tiene que proteger esa área, ¿no? Para que los árboles tengan una calidad de vida y que justamente sabemos que los árboles pues nos proporcionan a nosotros, como seres humanos, que ya sabemos que la importancia que tiene el árbol en nuestro ecosistema. Entonces, son muchas formas de poder aplicar la dendrocronología para este entorno de las herramientas, tanto de las normas como las de planeación. Perfecto, muchísimas gracias por esa respuesta, justo una excelente explicación a una pregunta que es muy interesante y que creo que se puede analizar desde distintas disciplinas. Sonia, no nos queda más que agradecerte por tu excelente taller. Creo que quedamos con muchas preguntas. Ojalá podamos tener oportunidad de continuar en algún otro momento con este taller. Y pues bueno, no me queda más que también agradecerle a nuestros asistentes. El día de mañana vamos a comenzar con el siguiente taller que se enmarca en el Congreso Nacional y Latinoamericano de Investigación en Cambio Climático. Y bueno, pronto les estaremos enviando en un ratito más la liga de acceso. Muchísimas gracias y estamos pendientes de sus comentarios. Muchas gracias, Sonia. No, muchas gracias a ustedes por todo el trabajo de gestión que se hacen para poder elaborar estos talleres que prácticamente es de mucha funcionalidad para poder pues asistir y compartir. Muchas gracias a todos los organizadores, gracias a todos los que estuvieron asistieron a este taller.